La peli comienza mostrándonos a la doctorita Daniela Upton recibiendo a un muerto que por lo que vio estaba en un estado desastroso. Un oficial le comentó que habían trasladado a la doctora Derby al lugar. Estamos en la escuela de medicina de Arkham. La rubia llevó a 2 empleados para sacar a la mujer de quien habló con ese hombre y que se encontraba en el ala de psiquiatría. Ella decía cosas sin sentido como corta la cabeza y destruye el cuerpo. Ahí le avisó a Daniela que debían cremar el cuerpo que trajeron lo más pronto posible porque todavía podía atraparla aunque estaba muerto. La rubia 4 ojos no le creyó nada a su paciente amiga. Al quedarse a solas le preguntó quién era ese sujeto. Elizabeth comenzó contándole de su día. Atendió a un paciente común y corriente que acudió a su consulta para decirle que su mujer no entendía su necesidad de fumar y lo hacía ver como un adicto de las calles. El profesor de inglés estaba dispuesto a dejar el vicio cueste lo que cueste, como dijo el buen Cap. De pronto llegó un joven a pedirle ayuda a la doctora. En fin, el otro no pudo mantenerse fuerte ese día. El estudiante le mencionó que leyó uno de sus libros y que estuvo fuera de su cuerpo. Con eso dicho, Ellie hizo pasar a Asa White. Él decía que no quería hablar con su padre porque quería controlarlo, por lo que le pidió a la psicóloga que lo acompañe a casa, que no estaba lejos. Ella no podía hacerlo y propuso llamar a emergencias. El chico tomó el celular y le pidió a su viejo que se detenga. De la nada este le dijo algo que lo puso en un estado frenético y su cuerpo empezó a retorcerse como si tuviera huesitis. Después se recompuso, pero tenía una personalidad diferente. Hablaba relajado y con confianza. Además, ya no recordaba lo que conversó con Elizabeth. Al verle el trasero casi hace una locura. Ella le entregó una tarjeta y Asa la agarró como Donald Trump a las chicas. Eso la dejó completamente impactada. El joven misterioso se retiró y la escena terminó. En casa ella dijo que su paciente tenía trastorno múltiple de personalidad como Dennis y sus 23 amigos chiflados. Luego comentó que el abuso infantil a temprana edad era la causa principal para tener esa enfermedad y como era uno de sus pacientes más extremos tenía muchas ganas de ayudarlo, por lo que le prestó poca atención a su esposo que le había ido bien en su trabajo. Pero Edward no se enojó y se divirtieron comiendo, además de otras cosas que no necesitamos ver. Sigamos. A Elizabeth se le estaba metiendo en la cabeza su paciente atrevido, aunque en realidad fue su esposo quien hizo todo. En la mañana no paraba de recordar esa sesión que tuvo con Asa y las cosas que le mencionó, así que fue a verlo en su domicilio para saber cómo estaba. A Daniela le contó de fondo que no podía controlarse y necesitaba ver al jovencito. Nadie atendió a la puerta y Elizabeth ingresó preguntando si había alguien en casa. En la sala encontró uno de sus libros que había leído el chico, además de una foto con su padre, a quien vio en una silla y parecía estar dormido. Buen susto, el viejo le pidió que le dé unas pastillas. Ella lo hizo con rapidez y el señor White se puso mejor. La doc le preguntó por su hijo. Él le comentó que Asa escapó hace unos días. No estaba preocupado porque nunca fue de gran ayuda. Por su lado, se sentía tranquilo ya que había superado un infarto, cáncer y otras cosas. La doctora volvió a decirle que Asa necesitaba ayuda urgente. Al señor siguió sin importarle nada y le pidió que se meta en sus asuntos. La mujer se retiró escuchando al hombre que dijo que su hijo era su salvación de una forma misteriosa. Estaba bien enfermo y le lastimó la mano a la doctora. Tras eso, Elizabeth quiso regresar a su vida y su trabajo, pero algo no se lo permitía. Ya no podía concentrarse ni escuchar a sus pacientes. Ese hombre le contó que le gustaba golpear a su hijo malcriado a pesar de que sabía que estaba mal, por lo que deseaba cambiar. La doctora propuso hacer hipnosis para resetearle la configuración. En poco tiempo comenzó a obedecer las órdenes de la profesional. De pronto Asa tocó la puerta e interrumpió el trance. Ella le pidió al chico que espere, pero este le dijo que su padre quería su cuerpo, ya que el suyo estaba muriendo como ya vimos. Elizabeth le aseguró que lo iba a ayudar, pero primero le dijo a su paciente tranquilo que nada iba a malir sal. Con chasquear los dedos lo hizo reaccionar y luego quiso despacharlo rápido para atender a Asa. Sin embargo, el joven ya se había ido. En la noche, Edward le preguntó cómo le fue, ya que la veía un poco preocupada. Ella le mencionó que estaba relativamente bien. Su teléfono sonó y contestó la llamada de Asa, que le dijo que no podía detener a su padre. Estaban en su casa y Elizabeth quiso ir a verlo, ignorando lo que su esposo le dijo de que debía mejor llamar a los policías. En un parpadeo llegó y encontró al señor tirado en el suelo. De algún modo seguía con vida. Al querer llamar a la ambulancia, Asa arrojó el iPhone y le pidió que no lo ayude, pues el infeliz debía morir. La rubia logró quitarle el cuchillo antes de que lo mate. Acto seguido le sacó las pastillas y se las dio al moribundo. Desafortunadamente este había pasado al otro plano. Asa aseguró que ese hombre no era su padre, sino alguien más, y a pesar de no tener vida todavía poseía el poder para controlarlo. Solo debían cortarle la chirimoya y quemarlo. De pronto el viejo comenzó a hablar en un idioma que no mencionaremos aquí y le causó otro ataque al chico, como cuando lo llamó por teléfono
teléfono en la primera sesión con su psicóloga. Al rato se controló y ya no era Asa, sino el canchero. Elizabeth pensaba que a su paciente le dio una simple convulsión, pero no era nada de eso. Ese sujeto se había metido en su cuerpo joven y lleno de vitalidad. Ahí volvió a provocar a la doctora porque sabía que el chico era su debilidad. Lo hizo bien, hablándole suavito y despacio cerca del oído con un tono de voz sensual. Mientras sucedía el acto, el verdadero Asa regresó y ese sujeto se trasladó al cuerpo de la doctora, quien apreció las lindas curvas que tenía. De la nada los dos empezaron a sufrir un ataque al mismo tiempo, el cual no duró mucho y ahora Asa era el poseído. Este le contó a Elizabeth que pronto se acostumbraría a las transformaciones. Ella le dijo que por un instante su mente estuvo en su cuerpo veinteañero. Al sujeto le dio igual, pero al ver a Asa que había escapado en el cuerpo del viejo, corrió a buscarlo. En su soledad, la psicóloga revisó el libro en donde vio al dios Cthulhu, el posible culpable de todo este desmadre. Ella encontró un lugar secreto debajo de la alfombra y de repente apareció el viejo diciendo que era Asa el chico. El malvado lo mató y se quedó con su joven cuerpo. Para asegurarse de que no regrese, le hizo lo que los narcos a sus enemigos. Elizabeth huyó aterrorizada del lugar, aún pensando que Asa estaba loco. En el presente, cuando ya entendió todo, quiso explicarle lo que pasó a Daniela, pero ahora a esta no le creía nada de que Elizabeth se metió en el cuerpo de su paciente. Dato curioso en medio del bodrio: la rubia sin lentes tiene 65 años de edad y la chiflada y muy reconocida Heather Graham, 53. La vieja le dijo a la menos vieja que la policía no le iba a creer, así que debía pensar a fondo en lo que en realidad sucedió. Al regresar a casa, Elizabeth se enteró que tenía visitas. El detective Ledger quería preguntarle si estuvo en la casa de los Wade anoche. Ella le contestó que sí. El oficial le devolvió su teléfono y luego le contó que el primer piso se incendió. Por suerte, Asa estaba bien, pero no encontraron a su padre porque este dijo que había desaparecido hace varios días. Antes de irse, quiso saber por qué llamó al 911 reportando que alguien sufrió un infarto. Elizabeth mintió con la voz entrecortada de que diagnosticó mal al chico, que solo le dio un ataque de pánico con arritmia. Eddie le dijo que se preocupó mucho. Su esposa decidió no contarle la verdad, aunque sí le confesó que tuvo relaciones con Asa y le pidió disculpas por su terrible error. El hombre ya no quería verla, así que Elizabeth se fue de casa y volvió a quedarse sola. En su oficina, el joven le dio una visita y sin decir nada se acercó donde ella para proceder con lo que más le gustaba hacer, pues había que aprovechar su nueva juventud. Cierto, cierto. De repente Elizabeth vio al viejo y se dio un tremendo susto que le hizo caer del edificio. Por suerte fue una pesadilla, pero ella seguía teniendo sueños bien locos con su mejor paciente. Con Susan acordaron verse una vez al mes. Después intentó llamar a Eddie para decirle que regresaría a casa a recuperar su matrimonio, ignorando al profesor Cigarrillo. En eso vemos a Asa poniéndose unas esposas. La mujer se dio una ducha y empezó a sentir que algo le estaba pasando. El chico la llamó y le dijo que disfrutó mucho usar su cuerpo. La rubia solo quería saber qué sucedió. Este comenzó a decir unas palabras en otro idioma y ambos sufrieron un ataque para cambiar de cuerpo. Así el malvado se convirtió en Elizabeth y ella llamó a Asa, que no era Asa sino alguien más, para pedirle que se detenga, pero no funcionó. De inmediato comenzó a hacerse una inspección, pues estaba potente y lo que sintió abajo fue de otro planeta. En tanto, la rubia no podía liberarse. Tomó una lámpara y encontró materia orgánica en descomposición junto a un telar de un ritual con el demonio pulpo en el centro. Por su lado, el sujeto en el cuerpo de la cincuentona se enteró que ella estaba casada. Ellie encontró una pastilla en el suelo y se le ocurrió una idea: llamar a su confiable amiga que fumaba a escondidas en el trabajo. Contestó la llamada y la psicóloga le dijo que era una conocida de Elizabeth y que ella estaba en peligro, ya que no le iba a creer con esa voz gruesa. La convenció diciendo una frase que solo conocían las dos, de que estarían la una para la otra por siempre. Daniela escuchó la dirección y fue a verla. El maloso se tomó un trago esperando que Eddie llegara. Al hacerlo, alistó un cuchillo para acabarlo, pero le pareció muy sexy y mejor se lo guardó. Ahí lo invitó a que se tome un traguito para conversar amenamente. El señor Músculo, al notarla muy extraña, le preguntó quién era. Ella le juró que era su esposa, 100% real, no fake. En el sofá le pidió que se quede muy quieto. Esa forma de jugar le empezó a gustar a Eddie. Nunca su pareja había sido tan fogosa. El diablo mujer disfrutó esas nuevas sensaciones como no se lo pueden imaginar. Al parecer era aburrido ser hombre. Ellie escuchó a Daniela llegar. Ella intentó explicarle que era su amiga en un cuerpo masculino. La sesentona no le creyó. La psicóloga por fin entendió que el joven Asa ya no existía y le dijo a la doctora que su esposo Eddie estaba en peligro, por lo que llamó a las autoridades, pero el señor Derby se encontraba excelente. Después la mujer les informó que no había pasado nada malo. En eso Elizabeth le comentó cómo funcionaba el ritual de cambio de cuerpos. Daniela no la escuchó y le exigió que le diga dónde estaba su amiga. Su cuerpo estaba en casa conversando con la oficial Huxley de ese caso en la casa de los Waite. Como sea, si el diablo lograba pasar de cuerpo 3 veces, se quedaría por siempre, así que debía evitarlo, y para que Dani no llame al manicomio le contó de un paciente con quien tuvo un amorío y solo lo sabían las dos. La cegatona pensó que Elizabeth se lo contó a ese chico, pero ella le dijo que era su amiga. Ese momento sufrieron un
cambio repentino que no duró mucho tiempo, y ahora Daniela se encontraba con el maloso. La rubia se alegró de volver a su cuerpo y se olvidó por completo en dónde estaba su mejor amiga doctora, preocupándose más porque había fumado por primera vez, aunque no fue ella, sino el loco que no sabía quién era esa rubia, así que procedió a quitarse las esposas. Le mencionó que hizo algunas cosas traviesas con la doctora Derby y luego le pidió que se vaya de su casa. Daniela ahora ya no quería irse y le preguntó en dónde estaba Elizabeth. Este le respondió en su propia casa con Eddie. Por suerte no la mató, era muy joven aún. Bueno, no tanto. ¡Todavía sirve! ¡Todavía sirve! El hombre le reveló que sí fumaba y estaba harto de pretender que no. Acto seguido le preguntó si estaba lista para otra ronda, pues ya se recuperó. Ahí ella se dio cuenta que ese sujeto le hizo cosas malas a su esposo, que le terminaron encantando como los cortes con el cuchillo. Elizabeth no pudo creerlo y le pidió a Eddie que se vaya a vivir lo más lejos por un tiempo. Y no le importaba si no le creía o la empezaba a odiar, pero debía protegerlo. A continuación tomó el vehículo y se fue volando a la oficina a escribirle una carta a su pareja de que lo amaba mucho. Estaba intentando quitarse la vida. Ese instante llegó el malvado y logró detenerla. Luego le contó que Isa podía estar en lugares muy feos. Si tenía suerte, murió en el cuerpo del viejo de su padre. Ella le preguntó quién era. Este le dijo que no lo recordaba, había pasado mucho tiempo. Elizabeth le advirtió que si se metía en su ser se lanzaría al vacío para que muera por siempre. El sujeto quería ser Elizabeth definitivamente y le pidió que acabe con su cuerpo masculino. Ella no podía cortarle la cabeza al chico porque pensaba que podía salvarlo en donde sea que se encuentre. Así que le preguntó cuánto tiempo estuvo saltando de persona en persona. Él le respondió que el tiempo era solo una sombra, que no le afectaba ni le importaba. En fin, la psicóloga lo estaba hipnotizando mientras seguían conversando. De pronto atacó a ese men con el cuchillo y sin miedo lo arrojó del edificio. Al parecer no le importó el cuerpo de su joven paciente y bajó a confirmar el kill antes de que salte de nuevo. La maceta era la clave, así que lo arrolló con el auto varias veces, siempre mirando con la cámara trasera. Al bajarse se dio cuenta que seguía en este mundo y antes de que diga las palabras mágicas se convirtió en carnicera. La policía llegó y la detuvieron evitando que termine. Fracasó como sicario. En el presente quiso explicarle a Daniela que no quiso matar a Isa, sino al otro, por lo que le pidió a su amiga que destruya el cuerpo antes de que se meta en su chiflado trasero. En fin, este estaba en la morgue listo para que le hagan una autopsia. Daniela le dijo a su amiga que intentaría quemar a Isa. El muerto dijo unas palabras y ese men se asustó. Elizabeth sufrió del ataque en su habitación y terminó en el cuerpo destruido de su paciente. Con muy poca fuerza comenzó a arrastrarse por el suelo pidiendo ayuda. En eso el diablo despertó en el cuerpo de la psicóloga. A Daniela le dijo que estaba muy bien. La doctora no supo qué le pasaba a su amiga que la tocó indebidamente en su zona íntima, pero esta no se dejó dominar y le mencionó que tenía esquizofrenia paranoica. Luego le preguntó cómo se llamaba tapándose su membrete. Estaba claro que no lo sabía porque no era Elizabeth. Daniela al ver al muerto en el suelo se aterró. Este dijo que era la psicóloga y por fin la doctora le creyó. Sin demorarse intentó mantenerla con vida para que el otro no se quede con su cuerpo, pero era muy tarde y ella partió al reino de los perritos salchicha. De todos modos fue donde el saltarín y le preguntó quién era. Este le respondió mintiendo, Elizabeth. Daniela ya no le creyó nada y dijo que la iba a mantener encerrada hasta que se muera. El diablo no lo iba a permitir y empezó a decir esas palabras para meterse en su cuerpo. No obstante, Daniela le dio buena pelea y el oficial la detuvo. Mentira, el maloso logró lo que quería y la verdadera doctora Upton estaba en el cuerpo de Elizabeth. En un forcejeo confuso le pidió al comedonas que se haga a un lado para matar al impostor, pero de repente vio a su amiga todavía con vida. Esta le dijo antes de morir que siempre iban a estar juntas y Daniela acabó con su sufrimiento. Una tristeza absoluta. El malvado dijo las palabras y otra vez las dos intercambiaron de cuerpo. La doctora regresó al suyo y el otro al de Elizabeth porque ésta tenía el arma. Era un genio infernal. Sin dudarlo acabó con el policía. Después le apuntó a Daniela pero se le acabaron las balas, por lo que la vieja se le lanzó encima para acabarla de una vez por todas. Sin embargo, este men tenía demasiada fuerza. Volvió a decir las palabras y los empleados las detuvieron. Tras eso vemos a Daniela conversando con Eddie. Él no podía creer que encerraron a su esposa por lo que hizo. La doctora le hizo saber al men que ella y Elizabeth fueron como hermanas, pero no se trataba de Daniela, sino del demonio que logró al final quedarse con su cuerpo. Pobre doctora, nunca nadie le iba a creer que no era Elizabeth, sino Daniela Upton. El mal triunfó. Fin. Así termina Suitable Flesh. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado y si no fue así no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.